Cuando llegó la llamada, recuerdo que me volví del teléfono en un revuelo romántico. Aunque solo había hablado una vez con el gran cirujano Roland Maradic en esa tarde de diciembre, sentí que hablar con él solo una vez, verlo en la sala de operaciones durante una sola hora, era una aventura que le quitaba el color y la emoción al resto de la vida. Después de todos estos años de trabajo en casos de tifoidea y neumonía, todavía puedo sentir el delicioso temblor de mis jóvenes pulsaciones. Todavía puedo ver el sol de invierno inclinándose a través de las ventanas del hospital sobre los uniformes blancos de las enfermeras. No mencionó mi nombre. ¿Puede haber un error? Permanecí incrédula pero extasiada frente a la superintendente del hospital. No hay error. Estuve hablando con él antes de que bajaras, dijo la señorita Henfield mientras su rostro fuerte se suavizaba al mirarme. Era una mujer grande y resuelta, una pariente canadiense lejana de mi madre y el tipo de enfermera que había descubierto en el mes desde que había llegado de Richmond que las juntas de hospitales del norte, sino los pacientes del norte, parecen seleccionar instintivamente. Desde el principio, a pesar de su dureza, le había tomado cariño. Me detengo a usar la palabra afición para una preferencia tan impersonal hacia su prima de Virginia. Después de todo, no es cualquier enfermera sureña recién entrenada la que puede presumir de tener una pariente en la superintendente de un hospital de Nueva York. ¿Y él te hizo entender positivamente que se refería a mí? La cosa era tan maravillosa que simplemente no podía creerlo. Pidió específicamente a la enfermera que estuvo con la señorita Hudson la semana pasada, cuando él la operó. Creo que ni siquiera recordó que tenía su nombre. Cuando le pregunté si se refería a la señorita Randolph, repitió que quería a la enfermera que había estado con la señorita Hudson. Dijo que era pequeña y tenía un aspecto alegre. Esto, por supuesto, podría aplicarse a una o dos de las demás, pero ninguna de ellas estuvo con la señorita Hudson. Entonces supongo que es realmente cierto. Mis pulsaciones estaban hormigueando. ¿Y debo estar ahí a las 6 en punto? No, un minuto más tarde. La enfermera de día termina su turno a esa hora y la señora Maradic nunca queda sola ni por un instante. Es su mente, ¿verdad? Y eso hace que sea aún más extraño que me haya seleccionado. ¿Por qué he tenido tan pocos casos mentales? Tienes tan pocos casos de cualquier tipo. La señorita Henfield sonreía, y cuando sonreía, me preguntaba si las otras enfermeras la conocerían. Cuando hayas pasado por la rutina de Nueva York, Margaret, habrás perdido muchas cosas además de tu inexperiencia. Me pregunto cuánto tiempo conservarás tu simpatía y tu imaginación. Después de todo, ¿no habrías sido una mejor novelista que enfermera? No puedo evitar ponerme en mis casos. Supongo que no debería hacerlo. No se trata de lo que debes hacer, sino de lo que debes hacer. Cuando estés agotada en cada pedazo de simpatía y entusiasmo, y no obtengas nada a cambio, ni siquiera agradecimientos, entenderás por qué trato de impedir que te desperdicies. Pero seguramente en un caso como este, para el doctor Maradic, bueno, por supuesto, para el doctor Maradic, debe haber visto que le suplicaba su confianza, porque después de un minuto dejó caer descuidadamente un destello de luz sobre la situación. Es un caso muy triste, cuando piensas en lo encantador que es el doctor Maradic y lo gran cirujano que es. Por encima del cuello almidonado de mi uniforme, sentí la sangre saltar en oleadas a mis mejillas. Solo he hablado con él una vez, murmuré. Pero es encantador, ¿verdad? Y tan amable y guapo, ¿no? Sus pacientes lo adoran. Oh, sí, lo he visto. Todo el mundo espera sus visitas, al igual que los pacientes y las demás enfermeras.
Yo también había llegado de manera encantadora, aunque imperceptible, a aferrarme a las visitas diarias del doctor Maradic. Supongo que nació para ser un héroe para las mujeres. Desde mi primer día en su hospital, desde el momento en que vi, a través de las contraventanas cerradas, cómo salía de su coche, nunca dudé de que le habían asignado el gran papel de la obra. Si hubiera ignorado su hechizo, el hechizo que ejercía sobre su hospital, lo habría sentido en el silencio de espera, como un suspiro que siguió a su llamada a la puerta y precedió a sus imperiosos pasos en las escaleras. Mi primera impresión de él, incluso después de los terribles acontecimientos del año siguiente, registra un recuerdo a la vez descuidado y espléndido. En ese momento, cuando mirando a través de las rendijas de las contraventanas lo vi, con su abrigo de piel oscura cruzar la acera sobre los pálidos rayos del sol, supe más allá de toda duda, lo supe con una especie de presciencia infalible, que mi destino estaba irremediablemente ligado a él en el futuro. Lo sabía, repito, aunque la señorita Hemphill seguiría insistiendo en que mi conocimiento previo era simplemente una recopilación sentimental de novelas indiscriminadas. Pero no fue solo el primer amor, por muy impresionable que mi parienta me creyera. No fue solo su apariencia, incluso más que su apariencia, más que la brillante oscuridad de sus ojos, el castaño plateado de su cabello, el brillo oscuro de su rostro, incluso más que su encanto y su magnificencia, creo, la belleza y la simpatía de su voz conquistaron mi corazón. Era una voz, oí decir a alguien después, que siempre debería hablar poesía. Así que comprenderás por qué, si no lo entiendes desde el principio, nunca podré hacerte creer cosas imposibles. Así que verás por qué acepté la llamada cuando llegó como un imperativo llamado. No habría podido quedarme lejos después de que él me llamara. Por mucho que haya intentado no ir, sé que al final habría ido. En esos días, cuando aún esperaba escribir novelas, solía hablar mucho sobre el destino. Desde entonces he aprendido lo tonto que es todo ese tipo de charla, y supongo que fue mi destino quedar atrapada en la red de la personalidad de Roland Maradic. Pero no soy la primera enfermera que se enamora de un médico que nunca le prestó atención. Me alegra que hayas recibido la llamada, Margaret. Puede significar mucho para ti. Solo trata de no ser demasiado emocional. Recuerdo que la señorita Hemphill sostenía un trozo de geranio rosa en su mano mientras hablaba. Una de las pacientes se lo había dado de una maceta que tenía en su habitación y el aroma de la flor todavía está en mis fosas nasales, o en mi memoria. Desde entonces, o mucho tiempo después, me he preguntado si ella también quedó atrapada en la red. Ojalá supiera más sobre el caso. Estaba buscando información. ¿Alguna vez has visto a la señora Maradic? Oh, querida, si se casaron hace apenas un año, y al principio ella solía venir a veces al hospital y esperar afuera mientras el doctor hacía sus visitas. Era una mujer muy dulce en ese entonces, no exactamente bonita, pero rubia y delgada, con la sonrisa más encantadora. Creo que jamás he visto. En esos primeros meses estaba tan enamorada que solíamos reírnos de eso entre nosotras. Ver cómo se iluminaba su rostro cuando el doctor salía del hospital y cruzaba la acera hacia su automóvil era tan bueno como una obra de teatro. Nunca nos cansábamos de mirarla. No era superintendente en ese entonces, así que tenía más tiempo para mirar por la ventana mientras estaba de turno de día. Una o dos veces trajo a su hijita para que visitara a uno de los pacientes. La niña se parecía tanto a ella que las habrías reconocido en cualquier lugar como madre e hija. Había oído decir que la señora Maradic era viuda y tenía un hijo cuando conoció al doctor por primera vez, y pregunté ahora,
aún buscando una iluminación que no había encontrado. Había una gran fortuna, ¿verdad? Una gran fortuna. Si ella no hubiera sido tan atractiva, la gente habría dicho, supongo, que el doctor Meredith se casó con ella por su dinero. Solo parecía haber un esfuerzo de memoria. Creo que de alguna manera he oído que todo se dejó en fideicomiso lejos de la señora Meredith si se casaba de nuevo. No puedo, por mi vida, recordar exactamente cómo fue, pero era un testamento extraño. Lo sé, y la señora Meredith no iba a recibir el dinero a menos que la niña no sobreviviera hasta crecer. La lástima de eso. Una joven enfermera entró en la oficina para pedir algo, las llaves, creo, de la sala de operaciones, y la señorita Henfield se interrumpió de manera inconclusa mientras salía apresuradamente por la puerta. Lamenté que se detuviera justo cuando lo hizo. Pobre señora Meredith. Tal vez fui demasiado emocional, pero incluso antes de verla había empezado a sentir su patetismo y su extrañeza. Mis preparativos llevaron solo unos minutos. En esos días siempre tenía una maleta lista y preparada para llamadas repentinas. Y aún no eran las 6 cuando me volví desde la calle 10 a la Quinta Avenida y me detuve por un minuto antes de subir las escaleras para mirar la casa en la que vivía el doctor Meredith. Caía una fina lluvia y recuerdo que pensé, al dar la vuelta a la esquina, cuán deprimente debía ser el clima para la señora Meredith. Era una casa antigua, con paredes que parecían húmedas, aunque eso podría haber sido por la lluvia, y una barandilla de hierro en forma de huso que subía las escaleras de piedra hasta la puerta negra, donde noté un débil destello a través del cristal del ventanal anticuado. Más tarde descubrí que la señora Meredith había nacido en la casa. Su nombre de soltera era Caloran, y que nunca había querido vivir en ningún otro lugar. Era una mujer, esto lo supe cuando la conocí mejor, de fuertes vínculos tanto con personas como con lugares. Y aunque el doctor Meredith intentó persuadirla para que se mudara al norte de la ciudad después de su matrimonio, ella se aferró, en contra de sus deseos, a la antigua casa en la parte baja de la Quinta Avenida. Supongo que fue obstinada al respecto a pesar de su gentileza y su pasión por el doctor. Esas mujeres dulces y suaves, especialmente cuando siempre han sido ricas, a veces son sorprendentemente obstinadas. He cuidado a muchas de ellas desde entonces, mujeres con fuertes afectos y poca inteligencia, que he llegado a reconocer el tipo en cuanto lo veo. Mi llamada al timbre fue respondida después de una pequeña demora, y cuando entré en la casa vi que el vestíbulo estaba bastante oscuro, excepto por el resplandor menguante de un fuego abierto que ardía en la biblioteca. Cuando di mi nombre y añadí que era la enfermera nocturna, el criado pareció considerar que mi humilde presencia no merecía iluminación. Era un viejo mayordomo negro, heredado quizás de la madre de la señora Meredith, que según supe después era de Carolina del Sur, y mientras pasaba a mi lado camino de la escalera, lo oí murmurar vagamente que no encendería las luces hasta que la niña hubiera terminado de jugar. A la derecha del vestíbulo, la tenue luz me atrajo hacia la biblioteca, y al cruzar el umbral tímidamente me agaché para sacar mi abrigo mojado junto al fuego. Mientras me inclinaba allí, con la intención de levantarme al primer sonido de un paso, pensé cuán acogedora era la habitación después de las húmedas paredes exteriores a las que algunas enredaderas desnudas se aferraban. Y estaba observando las extrañas formas y patrones que la luz del fuego formaba en la antigua alfombra persa, cuando las luces de un automóvil giratorio lentamente me deslumbraron a través de las cortinas blancas de la ventana. Aún cegada por el resplandor, miré a mi alrededor en la penumbra y vi que una pelota de goma roja y azul de niño rodaba hacia mí desde la oscuridad de la habitación contigua.
Un momento después, mientras hacía un vano intento de capturar el juguete mientras giraba a mi lado, una niña pequeña se deslizó con ligereza y gracia peculiar por la puerta y se detuvo rápidamente. Estaba sorprendida de ver una desconocida. Era una niña pequeña, tan pequeña y delgada que sus pasos no producían ningún sonido en el suelo pulido del umbral. Y recuerdo que mientras la miraba, pensé que tenía el rostro más serio y dulce que jamás había visto. No podría, decidí después de esto, haber tenido más de 6 o 7 años, pero estaba allí con una curiosa dignidad formal, como la de una persona mayor, y me miraba con ojos enigmáticos. Estaba vestida con un traje escocés, con un trozo de cinta roja en su cabello, que estaba cortado en flequillos sobre su frente y caía muy recto hasta sus hombros. Tan encantadora como era, desde su cabello castaño sin rizar, hasta las medias blancas y las zapatillas negras en sus pequeños pies, recuerdo con mayor vivacidad la mirada singular en sus ojos, que parecía en la luz cambiante ser de un color indeterminado. Lo extraño de esta mirada era que no era la mirada de una niña en absoluto. Era la mirada de una experiencia profunda, de un conocimiento amargo. ¿Has venido por tu pelota?, pregunté. Pero mientras la amigable pregunta todavía estaba en mis labios, oí al criado regresar. En mi confusión, hice un segundo intento ineficaz por alcanzar el juguete que había rodado lejos de mí en la penumbra del salón. Luego, al levantar la cabeza, vi que la niña también había salido de la habitación, y sin mirar atrás, seguí al viejo negro hacia el agradable estudio de arriba, donde me esperaba el gran cirujano. Hace 10 años, antes de que el arduo trabajo de enfermería me quitara tanta vitalidad, me sonrojaba con mucha facilidad, y en el momento en el que crucé el estudio del doctor Maradic, supe que mis mejillas estaban del color de las peonias. Por supuesto, era una tonta, nadie lo sabe mejor que yo, pero nunca había estado sola, ni siquiera por un instante, con él antes, y el hombre era más que un héroe para mí. No hay razón para que me sonroje al hacer esta confesión ahora, casi un dios. A esa edad estaba locamente fascinada por las maravillas de la cirugía, y Roland Maradic, en la sala de operaciones, era un mago capaz de impresionar hasta una cabeza más madura y sensata que la mía. Además de su gran reputación y su asombrosa habilidad, estoy segura de esto, era el hombre más espléndido que se puede imaginar, incluso a los 45 años. Si hubiera sido desagradable, si hubiera sido incluso grosero conmigo, aún lo habría adorado. Pero cuando me tendió la mano y me saludó de la encantadora manera que tenía con las mujeres, sentí que habría dado la vida por él. No es de extrañar que corriera un dicho en el hospital de que todas las mujeres a las que operaba se enamoraban de él. En cuanto a las enfermeras, bueno, no hubo ni una sola que hubiera escapado de su hechizo, ni siquiera la señorita Henfield, que apenas podría haber tenido un día menos de 50 años. Me alegra que haya podido venir, señorita Randolph. ¿Estuvo con la señorita Hudson la semana pasada cuando la operé? Hice una reverencia. Por mi vida no podía haber hablado sin sonrojarme aún más. Noté su rostro radiante en ese momento. La alegría, creo, es lo que necesita la señora Maradic. Encuentra deprimente a su enfermera de día. Sus ojos descansaron tan amablemente en mí que he sospechado desde entonces que no estaba completamente ajeno a mi admiración. No era gran cosa, ciertamente. Halagar su vanidad, una enfermera recién salida de una escuela de enfermería. Pero para algunos hombres, ningún tributo es demasiado insignificante para dar placer. Hará lo mejor que pueda, estoy seguro. Dudó un instante, lo suficiente como para que percibiera la ansiedad bajo la sonrisa amigable de su rostro. Y luego agregó gravemente:
Deseamos evitar, si es posible, tener que enviarla lejos. Solo pude murmurar en respuesta, y después de unas palabras cuidadosamente elegidas sobre la enfermedad de su esposa, llamó al timbre y ordenó a la criada que me llevara a mi habitación de arriba. No fue hasta que subí las escaleras al tercer piso que me di cuenta de que realmente no me había dicho nada. Estaba tan desconcertada acerca de la naturaleza de la enfermedad de la señora Meredith como lo había estado cuando entré en la casa. Encontré mi habitación bastante agradable. Se había dispuesto, a petición del doctor Meredith, creo, que durmiera en la casa, y después de mi pequeña cama austera en el hospital, me sorprendió gratamente el aspecto alegre de la habitación a la que me llevó la criada. Las paredes estaban empapeladas de rosas y había cortinas de chintz estampado en la ventana, que daba a un pequeño jardín formal en la parte trasera de la casa. Esto me lo contó la criada, porque estaba demasiado oscuro para que pudiera distinguir más que una fuente de mármol y un abeto, que parecía antiguo, aunque después supe que lo replantaban casi todas las temporadas. En 10 minutos me había puesto el uniforme y estaba lista para ir a ver a mi paciente, pero por alguna razón, hasta el día de hoy nunca supe qué fue lo que la puso en mi contra desde el principio. La señora Meredith se negó a recibirme. Mientras estaba fuera de su puerta, oí a la enfermera de día tratando de persuadirla para que me dejara entrar. Pero no sirvió de nada y al final tuve que volver a mi habitación y esperar hasta que la pobre mujer superara su capricho y consintiera en verme. Eso fue mucho después de la cena. Debía ser más cerca de las 11 que de las 10 y Miss Peterson estaba bastante agotada cuando vino por mí. «Temo que tendrás una mala noche», dijo mientras bajábamos juntas por las escaleras. Esa era su manera de esperar lo peor de todo y de todos. «¿Te mantiene despierta a menudo como esta?» «Oh no, suele ser muy considerada. Nunca conocí a un carácter más dulce, pero todavía tiene esta alucinación». Aquí de nuevo, como en la escena con el doctor Meredith, sentí que la explicación solo había profundizado el misterio. La alucinación de la señora Meredith, sea cual sea su forma, evidentemente era un tema de evasión y subterfugio en la casa. Estuvo en la punta de mi lengua preguntar, ¿cuál es su alucinación? Pero antes de que pudiera pronunciar las palabras, llegamos a la puerta de la señora Meredith y Miss Peterson me indicó en silencio que guardara silencio. Cuando la puerta se abrió un poco para que yo pudiera entrar, vi que la señora Meredith ya estaba en la cama y que las luces estaban apagadas excepto por una lámpara de noche que ardía en una mesita de noche junto a un libro y una jarra de agua. «No entraré contigo», dijo Miss Peterson en voz baja, y estaba a punto de cruzar el umbral cuando vi a la niñita, vestida con cuadros escoceses, pasar junto a mí desde la penumbra de la habitación hacia la luz eléctrica del pasillo. Llevaba una muñeca en brazos, y mientras pasaba por mi lado, dejó caer una cesta de costura de muñeca en el umbral. Miss Peterson debe haber recogido el juguete, porque cuando me volví en un minuto para buscarlo, ya no estaba. Recuerdo que pensé que era tarde para que una niña estuviera despierta. Parecía delicada también, pero después de todo, no era asunto mío, y 4 años en un hospital me habían enseñado a no meterme en asuntos que no me concernían. No hay nada que una enfermera aprenda más rápido que a no intentar poner el mundo en orden en un día. Cuando crucé el suelo hacia la silla junto a la cama de la señora Meredith, ella se volvió de lado y me miró con la sonrisa más dulce y triste. «¿Eres la enfermera de noche?», dijo en voz suave, y desde el momento en que habló, supe que no había nada histérico ni violento en su manía, o alucinación, como la llamaban. «Me dijeron tu nombre, pero lo he olvidado». «Randalls, Margaret Randalls». Me cayó bien desde el principio y creo que ella lo notó.
Te ves muy joven, señorita Randolph. Tengo 22 años, pero supongo que no aparento completamente mi edad. La gente suele pensar que soy más joven. Por un minuto estuvo en silencio, y mientras me acomodaba en la silla junto a la cama, pensé en cuánto se parecía a la niñita que había visto primero por la tarde y luego al salir de su habitación unos momentos antes. Tenían los mismos rostros pequeños en forma de corazón, ligeramente coloreados, el mismo cabello liso y suave entre castaño y rubio, y los mismos ojos grandes y graves, muy separados bajo las cejas arqueadas. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue que ambas me miraron con esa expresión enigmática y vagamente asombrada, solo que en el rostro de la señora Meredith la vaguedad parecía cambiar de vez en cuando a un miedo definido, un destello, casi diría, de horror asustado. Permanecí completamente quieta en mi silla, y hasta que llegó el momento de que la señora Meredith tomara su medicina, no pasó una palabra entre nosotros. Luego, cuando me incliné sobre ella con el vaso en la mano, levantó la cabeza de la almohada y dijo en un susurro de intensidad contenida: «Pareces amable. Me pregunto si habrás visto a mi hijita». Mientras deslizaba mi brazo bajo la almohada, traté de sonreír amablemente hacia ella. «Sí, la he visto 2 veces. La reconocería en cualquier lugar por su parecido contigo». Un resplandor brilló en sus ojos, y pensé en lo bonita que debió de haber sido antes de que la enfermedad le quitara la vida y la animación a sus rasgos. «Entonces sé que eres buena». Su voz era tan tensa y baja que apenas podía oírla. «Si no fueras buena, no habrías podido verla». Me pareció bastante extraño, pero lo único que respondí fue: «Se veía frágil para estar despierta a esta hora». Un estremecimiento recorrió sus rasgos delgados y por un minuto pensé que iba a estallar en lágrimas. Como ya había tomado la medicina, coloqué el vaso de nuevo en la mesita junto a la vela, e inclinándome sobre la cama, alisé el cabello castaño liso, que era tan fino y suave como seda hilada, apartándolo de su frente. Había algo en ella, no sé qué, que te hacía quererle en cuanto te miraba. Siempre tenía ese aire ligero y alegre, aunque nunca estuvo enferma un día en su vida, respondió con calma después de una pausa. Luego, buscando mi mano, susurró apasionadamente: «No debes decirle a él, no debes decirle a nadie que la has visto». No debo decirle a nadie. Nuevamente tuve la impresión de que había tenido primero en el estudio del doctor Meredith, y después con la señorita Peterson en la escalera, de que estaba buscando un destello de luz en medio de la oscuridad. «¿Estás segura de que no hay nadie escuchando? ¿De que no hay nadie en la puerta?», preguntó, apartando mi brazo y levantándose sobre las almohadas. «Totalmente segura. Han apagado las luces en el pasillo». «Y no le dirás a él, ¿verdad? Promételo, no le dirás a él». El horror sorprendido se desprendió de la expresión vaga de su rostro. «A él no le gusta que ella regrese porque la mató». «¿Porque la mató?». Entonces fue cuando la luz estalló en mí en un resplandor. Así que esta era la alucinación de la señora Meredith. Creía que su hija estaba muerta, la niñita que había visto con mis propios ojos saliendo de su habitación, y creía que su esposo, el gran cirujano al que adorábamos en el hospital, la había asesinado. No era de extrañar que velaran la terrible obsesión en misterio. No es de extrañar ni siquiera Miss Peterson se hubiera atrevido a sacar esa cosa horrible a la luz. Era el tipo de alucinación que simplemente no se podía soportar tener que enfrentar. «No sirve de nada contarle a la gente cosas que nadie cree», continuó lentamente, todavía sosteniendo mi mano en un agarre que me habría hecho daño si sus dedos no hubieran sido tan frágiles. «Nadie cree que la mató. Nadie cree que ella regresa todos los días a la casa. Nadie cree, y sin embargo, la viste». «Sí, la vi, pero
¿Por qué debería tu esposo haberla matado? Hablé con calma, como se hablaría a una persona completamente trastornada. Aunque ella no estaba loca, podía haber jurado esto mientras la miraba. Por un momento gimió inarticuladamente, como si el horror de sus pensamientos fuera demasiado grande para pasar a palabras. Luego arrojó su brazo delgado y desnudo con un gesto salvaje. «Porque nunca me amó», dijo, «nunca me amó». «Pero se casaron», insistí suavemente mientras acariciaba su cabello. «Si no te hubiera amado, ¿por qué se habría casado contigo? Quería el dinero de mi hijita. Todo va para él cuando yo muera». «Pero él es rico por sí mismo. Debe ganar una fortuna con su profesión». «No es suficiente. Quería millones». Se había vuelto rígida y trágica. «No, nunca me amó. Amaba a otra persona desde el principio, antes de que lo conociera». Era completamente inútil. Vi resonar con ella. Si no estaba loca, estaba en un estado de terror y desesperación tan profundo que casi había cruzado la línea de la locura. Pensé una vez en subir y traer a la niña desde su guardería, pero después de un momento de vacilación, me di cuenta de que Miss Peterson y el Dr. Meredith debían haber intentado todas estas medidas desde hacía mucho tiempo. Claramente no había nada que hacer excepto calmarla y tranquilizarla tanto como pudiera. Y eso hice hasta que cayó en un sueño ligero que duró hasta bien entrada la mañana. A las 7 en punto estaba agotada, no por el trabajo, sino por la tensión en mi simpatía, y estaba realmente aliviada cuando una de las criadas vino a traerme una taza temprana de café. La señora Meredith todavía estaba durmiendo. Era una mezcla de bromuro y cloral lo que le habían dado, y no se despertó hasta que Miss Peterson asumió el turno 1 o 2 horas más tarde. Luego, cuando bajé al piso de abajo, encontré el comedor desierto, excepto por la antigua ama de llaves que estaba revisando la plata. El Dr. Meredith, me explicó más tarde, tenía su desayuno en la sala de estar de la mañana al otro lado de la casa. ¿Y la niñita? ¿Toma sus comidas en la guardería? Me lanzó una mirada sorprendida. ¿Era, me pregunté después, una mirada de desconfianza o de aprensión? «No hay ninguna niñita. ¿No lo has oído?» «¿Oído? No. Ayer mismo la vi». Fui una tonta al decir esto, pero el shock me había desconcertado por completo. «Te digo que la vi ayer». La alarma en su rostro se profundizó. Ese es el problema de la señora Meredith. Cree que todavía la ve. «¿Pero tú no la ves?» Lanzó la pregunta de manera contundente. «No», apretó los labios con firmeza. «Nunca veo nada». Así que había estado equivocada después de todo, y la explicación, cuando llegó, solo acentuó el terror. La niña estaba muerta. Había muerto de neumonía hace 2 meses y sin embargo la había visto con mis propios ojos jugando a la pelota en la biblioteca. La había visto salir de la habitación de su madre con su muñeca en brazos. La guardería de la niña se conserva como solía ser. Oh no, el doctor hizo que todos los juguetes se enviaran al hospital de niños. Esa fue una gran pena para la señora Meredith, pero el doctor Brandon pensó, y todas las enfermeras estuvieron de acuerdo, que era mejor que a ella no se le permitiera conservar la habitación tal como estaba cuando vivía Dorotea. Dorotea, ¿ese era el nombre de la niña? Sí, significa el regalo de Dios, ¿verdad? Fue nombrada en honor a la madre del primer esposo de la señora Meredith, el señor Ballard. Era del tipo grave y tranquilo, nada parecido al doctor. Me pregunté si la otra obsesión terrible de la señora Meredith había llegado a través de las enfermeras o los criados hasta la ama de llaves. Pero no dijo nada al respecto, y dado que sospechaba era una persona parlanchina, pensé que era más sabio asumir que los chismes no la habían alcanzado. Un poco después,
Cuando terminó el desayuno y aún no había subido a mi habitación, tuve mi primera entrevista con el doctor Brandon, el famoso alienista a cargo del caso. Nunca lo había visto antes, pero desde el primer momento en que lo miré, tomé sus medidas casi por intuición. Él era, supongo, lo suficientemente honesto. Siempre le he otorgado eso, aunque me haya sentido amargada hacia él. No era culpa suya que le faltara sangre roja en el cerebro o que hubiera formado el hábito, por larga asociación con fenómenos anormales, de considerar toda la vida como una enfermedad. Era el tipo de médico, cualquier enfermera entenderá a lo que me refiero, que trata instintivamente con grupos en lugar de individuos. Era alto y solemne y muy redondo de rostro, y no habían pasado 10 minutos de conversación con él antes de que supiera que había sido educado en Alemania y que había aprendido allí a tratar cada emoción como una manifestación patológica. Solía preguntarme qué obtenía de la vida, qué obtenía cualquier persona de la vida que había analizado todo, excepto la estructura básica. Cuando finalmente llegué a mi habitación, estaba tan cansada que apenas podía recordar las preguntas que el doctor Brandon me había hecho o las indicaciones que me había dado. Me quedé dormida, lo sé, casi en cuanto toqué la almohada, y la criada que vino a preguntar si quería almuerzo decidió dejarme terminar mi siesta. Por la tarde, cuando regresó con una taza de té, me encontró aún adormilada y somnolienta. Aunque estaba acostumbrada a cuidar pacientes de noche, me sentía como si hubiera estado bailando desde el atardecer hasta el amanecer. Reflexioné que era afortunada mientras bebía mi té, que no todos los casos desgastaran mis simpatías tan agudamente como la alucinación de la señora Meredith lo había hecho. Durante el día no vi al doctor Meredith, pero a las 7 de la tarde, cuando subí de mi cena temprana de camino a tomar el relevo de la señorita Peterson, que había permanecido de servicio 1 hora más de lo habitual, él me encontró en el pasillo y me pidió que entrara en su estudio. Lo encontré más apuesto que nunca con su ropa de noche y una flor blanca en el ojal. Iba a alguna cena pública, me dijo la ama de llaves, pero en fin, siempre iba a algún lado. Creo que no cenó en casa ni una sola noche ese invierno. La señora Meredith tuvo una buena noche. Había cerrado la puerta después de nosotros y al volverse con la pregunta, sonrió amablemente, como si quisiera ponerme a gusto desde el principio. Durmió muy bien después de tomar la medicina. Le di eso a las 11 de la noche. Durante un minuto me miró en silencio y fui consciente de que su personalidad, su encanto, se centraba en mí. Era casi como si estuviera en el centro de rayos de luz convergentes. Tan vívida era mi impresión de él. ¿Hizo alguna alusión, de alguna manera, a su alucinación?, preguntó. ¿Cómo llegó la advertencia a mí? ¿Qué ondas invisibles de percepción sensorial transmitieron el mensaje? Nunca lo he sabido. Pero mientras estaba allí de pie, frente al esplendor de la presencia del doctor, cada intuición me advirtió que había llegado el momento en que debía tomar partido en la casa. Mientras estuviera allí, debía estar del lado de la señora Meredith o en contra de ella. Habló de manera bastante racional, respondí después de un momento. ¿Qué dijo? Me contó cómo se sentía, que extrañaba a su hija y caminaba un poco todos los días por su habitación. Su rostro cambió, como no podía determinar en un principio. ¿Has visto al doctor Brandon? Vino esta mañana para darme sus instrucciones. Pensó que hoy estaba un poco peor. Me ha aconsejado enviarle a Rosedale. Nunca, ni siquiera en secreto, he intentado explicar al doctor Meredith. Puede que haya sido sincero. Solo cuento lo que sé, no lo que creo o imagino, y lo humano a veces es tan inescrutable, tan inexplicable como lo sobrenatural. Mientras me miraba, fui consciente de una lucha interna, como si ángeles opuestos lucharan en lo más profundo de mi ser.
Cuando finalmente tomé mi decisión, actuaba menos por razón, lo sabía, que por obediencia a la presión de algún pensamiento secreto. Dios sabe que, incluso entonces, el hombre me temía cautiva mientras lo desafiaba. Doctor Marady, alcé mis ojos por primera vez directamente a los suyos. Creo que su esposa está tan cuerda como yo o como usted. Se sorprendió. ¿Entonces no te habló con franqueza? Puede estar equivocada, alterada, angustiada en la mente. Esto lo dije con énfasis. Pero no es, estoy dispuesta a arriesgar mi futuro en ello, una candidata adecuada para un manicomio. Sería tonto, sería cruel enviarle a Rosedale. ¿Cruel, dices? Una expresión de preocupación cruzó su rostro, y su voz se volvió muy suave. ¿No imaginas que podría ser cruel con ella? No, no creo eso. Mi voz también se había suavizado. Dejaremos que las cosas sigan como están. Quizás el doctor Brandon tenga alguna otra sugerencia que hacer. Sacó su reloj y lo comparó con el reloj de la sala. Nerviosamente observé como si su acción fuera una pantalla para su desasosiego o perplejidad. Ahora debo irme. Hablaremos de esto de nuevo por la mañana. Pero por la mañana no hablamos de ello, y durante el mes que cuidé a la señora Marady, no me llamaron nuevamente a su estudio. Cuando me encontraba con él en el pasillo o en la escalera, que era raro, era tan encantador como siempre. Sin embargo, a pesar de su cortesía, tenía una persistente sensación de que había tomado mi medida esa noche y que no tenía más uso para mí. A medida que pasaban los días, la señora Marady parecía recuperarse. Nunca, después de nuestra primera noche juntas, me mencionó a la niña. Nunca aludió ni con una palabra a su espantosa acusación contra su esposo. Era como cualquier mujer recuperándose de una gran pena, excepto que era más dulce y tierna. No es de extrañar que todos los que se acercaban a ella la amaran, porque había una belleza misteriosa en ella como el misterio de la luz, no de la oscuridad. Siempre he pensado que era tanto un ángel como es posible que una mujer sea en esta tierra. Y sin embargo, angelical como era, había momentos en que me parecía que odiaba y temía a su esposo. Aunque nunca entraba en su habitación cuando yo estaba allí, y nunca escuché su nombre en los labios de ella hasta una hora antes del final. Aún podía decir, por la mirada de terror en su rostro, cada vez que su paso pasaba por el pasillo, que su alma misma temblaba ante su llegada. Durante todo el mes no volví a ver a la niña, aunque una noche, cuando entré de repente en la habitación de la señora Marady, encontré un pequeño jardín, como los que hacen los niños con guijarros y trozos de caja en el alféizar de la ventana. No se lo mencioné a la señora Marady, y un poco más tarde, mientras la criada bajaba las persianas, noté que el jardín había desaparecido. Desde entonces, a menudo me he preguntado si la niña era invisible solo para el resto de nosotros y si su madre aún la veía, pero no había forma de averiguarlo excepto preguntando, y la señora Marady estaba tan bien y paciente que no tenía corazón para preguntar. Las cosas no podrían haber estado mejor con ella de lo que estaban, y estaba empezando a decirme a mí misma que pronto podría salir a tomar aire, cuando el final llegó tan repentinamente. Era un día de enero suave, el tipo de día que trae el anticipo de la primavera en medio del invierno, y cuando bajé las escaleras por la tarde, me detuve un minuto junto a la ventana al final del pasillo para mirar el laberinto de boj en el jardín. Había una antigua fuente, con 2 niños riendo en mármol, en el centro del camino de grava, y el agua que habían encendido esa mañana para el placer de la señora Marady brillaba ahora como la plata cuando la luz del sol se derramaba sobre ella. Nunca antes había sentido el aire tan suave y primaveral en enero, y pensé, mientras miraba el jardín, que sería una buena idea que la señora Marady saliera y se deleitara durante una hora o así bajo el sol.
Me pareció extraño que nunca se le permitiera tomar aire fresco, excepto el aire que llegaba a través de sus ventanas. Sin embargo, cuando entré en su habitación, descubrí que no tenía deseos de salir. Estaba sentada, envuelta en chales, junto a la ventana abierta que daba al jardín, y cuando entré, levantó la vista de un pequeño libro que estaba leyendo. Un tiesto de narcisos estaba en el alféizar de la ventana. Le gustaban mucho las flores y siempre tratábamos de mantener algunas creciendo en su habitación. ¿Sabes lo que estoy leyendo, señorita Randolph?, preguntó con su voz suave y leyó en voz alta un verso mientras yo iba a la mesita para medir una dosis de medicina. Si tienes 2 panes, vende uno y compra narcisos, porque el pan alimenta el cuerpo, pero los narcisos deleitan el alma. Eso es muy hermoso, ¿no lo crees? Dije sí, que era hermoso, y luego le pregunté si no quería bajar al jardín y caminar un poco. A él no le gustaría, respondió, y fue la primera vez que mencionaba a su esposo desde la noche en que llegué a cuidarla. No quiere que salga. Intenté hacerla reír y quitarle la idea, pero fue inútil, y después de unos minutos desistí y comencé a hablar de otras cosas. Incluso entonces no se me ocurrió que su miedo al doctor Meredith fuera más que una fantasía. Podía ver, por supuesto, que no estaba loca, pero personas cuerdas, sabía, a veces tienen prejuicios inexplicables, y acepté su antipatía como un simple capricho o aversión. No entendí entonces, y antes de que todo termine, debo confesar esto, que no entiendo mejor hoy. Estoy escribiendo las cosas que vi realmente, y repito que nunca he tenido el menor giro hacia lo milagroso. La tarde se deslizó mientras hablábamos. Ella hablaba con entusiasmo cuando surgía algún tema que le interesaba, y fue la última hora del día, esa hora grave y tranquila en la que el movimiento de la vida parece decaer y flaquear durante unos minutos preciosos, la que nos trajo aquello que había temido en silencio desde mi primera noche en la casa. Recuerdo que me levanté para cerrar la ventana y me incliné para tomar un poco de aire suave, cuando escuché el sonido de pasos, conscientemente suavizados, en el pasillo exterior, y el golpe habitual del doctor Brandon llegó a mis oídos. Luego, antes de que pudiera cruzar la habitación, la puerta se abrió y el doctor entró con la señorita Peterson. Sabía que la enfermera de día era una mujer tonta, pero nunca me había parecido tan tonta, tan blindada y encasquetada en su manera profesional como en ese momento. Me alegra ver que estás tomando el aire. Cuando el doctor Brandon se acercó a la ventana, me pregunté maliciosamente qué demonios de contradicciones lo habrían convertido en un distinguido especialista en enfermedades nerviosas. ¿Quién era el otro doctor que trajiste esta mañana?, preguntó la señora Meredith gravemente. Y eso fue todo lo que escuché sobre la visita del segundo alienista. Alguien que está ansioso por curarte. Se sentó en una silla junto a ella y acarició su mano con sus dedos largos y pálidos. Estamos tan ansiosos por curarte que queremos enviarte al campo durante unas 2 semanas, más o menos. La señorita Peterson ha venido a ayudarte a prepararte y he mantenido mi coche esperándote. No podría haber un día mejor para un viaje, ¿verdad? El momento había llegado finalmente. Supe de inmediato lo que quería decir, y también lo supo la señora Meredith. Una oleada de color fluyó y refluyó en sus delgadas mejillas, y sentí que su cuerpo temblaba cuando me alejé de la ventana y puse mis brazos en sus hombros. Estaba consciente nuevamente, como lo había estado esa noche en el estudio del doctor Meredith, de una corriente de pensamiento que latía desde el aire a mi alrededor en mi cerebro. Aunque me costara mi carrera como enfermera y mi reputación de cordura, supe que debía ofrecer esa advertencia invisible. «Vas a llevarme a un manicomio», dijo la señora Meredith.
Él hizo alguna negación o evasión tonta, pero antes de que terminara, me volví hacia el doctor Brandon impulsivamente. En una enfermera, esto era una rebelión flagrante, y me di cuenta de que el acto arruinaba mi futuro profesional. Sin embargo, no me importaba, no dudaba, algo más fuerte que yo me estaba impulsando. Doctor Brandon, dije, te ruego, te imploro que esperes hasta mañana. Hay cosas que debo contarte. Una extraña expresión cruzó su rostro, y entendí, incluso en mi emoción, que estaba decidiendo mentalmente en qué grupo debía colocarme, a qué clase de manifestaciones mórbidas debía pertenecer. Muy bien, escucharemos todo, respondió calmadamente. Pero lo vi mirar a la señorita Peterson y ella fue al armario a buscar el abrigo de piel y el sombrero de la señora Meredith. De repente, sin previo aviso, la señora Meredith apartó los chales de ella y se puso de pie. Si me envías lejos, dijo, nunca volveré, nunca viviré para volver. El gris del crepúsculo apenas comenzaba, y mientras ella estaba allí, en la penumbra de la habitación, su rostro brillaba tan pálido y delicado como los narcisos en el alféizar de la ventana. «No puedo irme», gritó en voz más aguda. «No puedo irme de mi hija». Vi su rostro claramente, escuché su voz, y luego el horror de la escena volvió sobre mí. Vi la puerta abrirse lentamente y a la niñita correr a través de la habitación hacia su madre. Vi a la niña levantar sus pequeños brazos y vi a la madre agacharse y abrazarla contra su pecho. Estaban tan estrechamente unidas en ese abrazo apasionado que sus formas parecían mezclarse en la penumbra que los envolvía. Después de esto, ¿puedes dudar? Arrojé las palabras casi salvajemente, y luego, cuando me volví de la madre y la niña al doctor Brandon y la señorita Peterson, supe sin aliento. Oh, hubo un choque en el descubrimiento que estaban ciegos ante la niña. Sus rostros en blanco revelaban la consternación de la ignorancia, no de la convicción. No habían visto nada excepto los brazos vacíos de la madre y el gesto rápido y errático con el que se inclinó para abrazar alguna presencia invisible. Solo mi visión, y me he preguntado desde entonces si el poder de la empatía me permitió penetrar la trama de los hechos materiales y ver la forma espiritual de la niña. Solo mi visión no fue cegada por la arcilla a través de la cual miraba. Después de esto, ¿puedes dudar? El doctor Brandon lanzó mis palabras de vuelta a mí. ¿Era culpa suya? Pobre hombre, si la vida solo le había concedido los ojos de carne. ¿Era culpa suya si solo podía ver la mitad de la cosa que tenía ante él? Pero no podían ver, y dado que no podían ver, me di cuenta de que era inútil decírselos. En menos de una hora llevaron a la señora Meredith al manicomio, y se fue tranquila, aunque cuando llegó el momento de despedirse de mí, mostró alguna ligera señal de sentimiento. Recuerdo que al final, mientras estábamos en la acera, levantó su velo negro que llevaba por la niña y dijo: «Quédate con ella, señorita Randolph, todo el tiempo que puedas. Nunca volveré». Luego subió al auto y se fue, mientras yo la miraba con un sollozo en la garganta. Horrible como me sentía, por supuesto. No me di cuenta de la completa horrorosidad de la situación, o no podría haber estado allí de pie tranquilamente en la acera. No me di cuenta, de hecho, hasta varios meses después, cuando llegó la noticia de que había muerto en el manicomio. Nunca supe cuál fue su enfermedad, aunque tengo la vaga idea de que se mencionó algo sobre insuficiencia cardíaca, un término lo suficientemente vago. Mi propia creencia es que murió simplemente por el terror de la vida. Para mi sorpresa, el doctor Meredith me pidió que me quedara como enfermera en su consultorio después de que su esposa se fue a Rosedale. Y cuando llegó la noticia de su muerte, no hubo sugerencia de que me fuera. No sé hasta el día de hoy por qué me quería en la casa. Tal vez pensó que tendría menos oportunidad de chismorrear si me quedaba bajo su techo.
Tal vez todavía quería probar el poder de su encanto sobre mí. Su vanidad era increíble en un hombre tan grande. Lo vi sonrojarse de placer cuando la gente se volvía para mirarlo en la calle, y sé que no le importaba aprovecharse de la debilidad sentimental de sus pacientes. Pero era magnífico, Dios sabe, pocos hombres, imagino, han sido objeto de tantas infatuaciones tontas. El verano siguiente, el doctor Maradich se fue al extranjero durante 2 meses, y mientras estaba fuera tomé mis vacaciones en Virginia. Cuando regresamos, el trabajo fue más pesado que nunca. Su reputación en este momento era tremenda y mis días estaban tan llenos de citas y movimientos apresurados para casos de emergencia que apenas me quedaba 1 minuto para recordar a la pobre señora Maradich. Desde la tarde en que fue al manicomio, la niña no había estado en la casa y finalmente estaba empezando a persuadirme a mí misma de que la pequeña figura había sido una ilusión óptica. El efecto de las luces cambiantes en la penumbra de las viejas habitaciones y no la aparición que una vez creí que era. No lleva mucho tiempo que un fantasma se desvanezca de la memoria, especialmente cuando uno lleva la vida activa y metódica a la que me vi forzada ese invierno. Quizás, quién sabe, recuerdo que me decía a mí misma, después de todo, los médicos pueden haber tenido razón, y la pobre señora realmente podría haber estado fuera de su mente. Con esta visión del pasado, mi juicio sobre el doctor Maradich cambió insensiblemente. Terminó, creo, en mi absolución completa de él. Y luego, justo cuando estaba claro y espléndido en mi veredicto sobre él, la reversión llegó tan precipitadamente que me quedé sin aliento cada vez que intentaba revivirla. La violencia del próximo giro en los asuntos me dejó, a menudo imagino, con un mareo perpetuo de la imaginación. Fue en mayo cuando supimos de la muerte de la señora Maradich, y exactamente 1 año después, en una tarde suave y fragante, cuando los narcisos florecían en manchas alrededor de la antigua fuente en el jardín, la ama de llaves entró en el consultorio, donde yo estaba ocupada con algunas cuentas para traerme noticias del próximo matrimonio del doctor. Es no más de lo que podríamos haber esperado, concluyó de manera razonable. La casa debe estar solitaria para él. Es un hombre tan sociable, pero no puedo evitar sentir, pronunció lentamente después de una pausa en la que sentí un escalofrío recorrerme. No puedo evitar sentir que es difícil para esa otra mujer tener todo el dinero que el difunto esposo de la pobre señora Maradich le dejó. ¿Hay mucho dinero entonces?, pregunté con curiosidad. Mucho, dijo agitando la mano, como si las palabras fueran inútiles para expresar la cantidad. Millones y millones. Entonces dejarán esta casa, por supuesto. Eso ya está hecho, querida mía. No quedará ni un ladrillo de ella para este mismo momento el próximo año. La van a derribar y construirán un edificio de apartamentos en el terreno. Nuevamente un escalofrío me recorrió. No podía soportar la idea de que la antigua casa de la señora Maradich se desmoronara. «No me dijiste el nombre de la novia», dije. «¿Es alguien que conoció mientras estaba en Europa?» «Dios mío, no. Es la misma dama a la que estaba comprometido antes de casarse con la señora Maradich. Solo que ella lo dejó, según decían, porque no era lo suficientemente rico. Luego se casó con algún lord o príncipe extranjero, pero hubo un divorcio, y ahora ha vuelto a su antiguo amante. Él es lo suficientemente rico ahora, supongo, incluso para ella». Supongo que todo era perfectamente cierto. Sonaba tan plausible como una historia de un periódico. Y sin embargo, mientras ella me lo contaba, sentí, o soñé que sentía, un silencio siniestro, una quietud impalpable en el aire. Estaba nerviosa. Sin duda me sacudió la rapidez con la que el ama de llaves me dio la noticia. Pero mientras estaba sentada allí,
tuve una impresión muy vívida de que la vieja casa estaba escuchando, que había una presencia real, aunque invisible, en alguna parte de la habitación o el jardín. Sin embargo, un instante después, cuando miré a través de la larga ventana que se abría hacia la terraza de ladrillo, solo vi la tenue luz del sol sobre el jardín desierto, con su laberinto de boj, su fuente de mármol y sus parches de narcisos. La ama de llaves se había ido. Una de las criadas, creo, vino por ella y yo estaba sentada en mi escritorio cuando las palabras de la señora Maradic en esa última tarde volvieron a mi mente. Los narcisos la trajeron de vuelta a mí, porque pensé, mientras los veía crecer, tan tranquilos y dorados al sol, cuánto les hubiera gustado a ella. Casi inconscientemente repetí el verso que ella me había leído. Si tienes 2 panes, vende uno y compra narcisos. Y fue en ese mismo instante, mientras las palabras aún estaban en mis labios, que volví los ojos hacia el laberinto de boj y vi a la niña saltando a la cuerda por el camino de grava hasta la fuente. De manera muy clara, tan claro como el día, la vi venir, con lo que los niños llaman el paso de baile entre los bajos bordes de boj hasta llegar al lugar donde los narcisos florecían junto a la fuente. Desde su cabello castaño liso hasta su vestido de tartán escocés y sus pequeños pies que parpadeaban en calcetines blancos y zapatillas negras mientras giraba la cuerda. Era tan real para mí como el suelo que pisaba o los niños de mármol riendo bajo el agua que salpicaba. Levantándome de mi silla, di un solo paso hacia la terraza. Si tan solo pudiera alcanzarla, hablar con ella, sentía que finalmente podría resolver el misterio. Pero con el primer aleteo de mi vestido en la terraza, la diminuta figura aérea se desvaneció en la tranquila oscuridad del laberinto. No se movió una brisa entre los narcisos, no pasó una sombra sobre el agua brillante. Sin embargo, débil y sacudida en cada nervio, me senté en el escalón de ladrillo de la terraza y rompí a llorar. Debe haber sabido que algo terrible iba a pasar antes de que derribaran la casa de la señora Maradic. Esa noche el doctor cenó fuera. Estaba con la dama con la que iba a casarse. Me dijo la ama de llaves y debió de ser casi medianoche cuando lo escuché entrar y subir las escaleras a su habitación. Estaba abajo porque no había podido dormir y el libro que quería terminar lo había dejado esa tarde en la oficina. El libro no puedo recordar cuál era. Me pareció muy emocionante cuando lo comencé por la mañana. Pero después de la visita de la niña, la novela romántica me resultó tan aburrida como un tratado sobre enfermería. Me era imposible seguir las líneas, y estuve a punto de rendirme y acostarme, cuando el doctor Maradic abrió la puerta principal con su llave y subió la escalera. No puede haber ni una pizca de verdad en eso, pensé una y otra vez mientras escuchaba su paso regular subiendo las escaleras. No puede haber ni una pizca de verdad en eso. Y sin embargo, aunque me aseguraba a mí misma que no podía haber ni una pizca de verdad en eso, me encogía, con una sensación escalofriante, de ir atravesando la casa para llegar a mi habitación en el 3er piso. Estaba agotada después de un día agotador, y mis nervios debieron haber reaccionado de manera morbosa ante el silencio y la oscuridad. Por primera vez en mi vida supe lo que era tener miedo de lo desconocido, de lo invisible, y mientras me inclinaba sobre mi libro, bajo la luz eléctrica, me di cuenta de repente de que estaba tensando mis sentidos en busca de algún sonido en el amplio vacío de las habitaciones de arriba. El ruido de un automóvil que pasaba por la calle me devolvió bruscamente de la intensa expectación del silencio. Y puedo recordar la ola de alivio que me recorrió cuando volví a mi libro y traté de concentrar mi mente distraída en sus páginas. Todavía estaba sentada allí cuando el teléfono en mi escritorio sonó, con lo que a mis nervios sobreexcitados pareció una brusca sorpresa, y la voz del superintendente me dijo apresuradamente que necesitaba al doctor Maradic en el hospital. Me había acostumbrado tanto a estas llamadas de emergencia en la noche
que me sentí tranquila cuando habían llamado al doctor en su habitación y había oído el sonido enérgico de su respuesta. Todavía no se había desvestido, dijo, y bajaría inmediatamente mientras yo pedía que devolvieran su auto, que debía haber llegado justo al garage. «Estaré contigo en 5 minutos», dijo tan alegremente como si lo hubiera llamado a su boda. Lo escuché cruzar el suelo de su habitación, y antes de que pudiera llegar a la parte superior de la escalera, abrí la puerta y salí al vestíbulo para que pudiera encender la luz y tener su sombrero y abrigo esperando. El interruptor de la luz eléctrica estaba al final del pasillo, y mientras me movía hacia él, guiada por la luz que caía desde el rellano de arriba, levanté los ojos hacia la escalera, que subía sombría con su delgada barandilla de caoba hasta el 3er piso. Entonces fue, en el mismo momento en que el doctor, tarareando alegremente, comenzó su rápida bajada por las escaleras, que vi claramente, lo juro en mi lecho de muerte, una cuerda de saltar infantil que yacía suelta y enrollada, como si hubiera caído de una mano descuidada en una curva de la escalera. Con un salto había alcanzado el interruptor de la luz eléctrica inundando el pasillo de luz, pero mientras lo hacía, con el brazo aún extendido detrás de mí, escuché la voz de tono alegre cambiar a un grito de sorpresa o terror, y la figura en la escalera tropezó pesadamente y se tambaleó con manos buscadoras en la nada. El grito de advertencia se ahogó en mi garganta mientras lo veía caer hacia adelante por la larga escalera hasta el suelo a mis pies. Incluso antes de inclinarme sobre él, antes de limpiar la sangre de su frente y buscar su corazón en silencio, supe que estaba muerta. Algo puede que haya sido, como el mundo cree, un paso en falso en la penumbra, o puede que haya sido, como estoy dispuesta a atestiguar, un juicio invisible. Algo lo mató en el momento en que más quería vivir.